San Vicente de Paúl fundó en Francia en 1625 la Congregación de la Misión y luego de 10 años la Compañía de las Hijas de la Caridad. Sus carismas son llegar con misiones populares en el campo y la formación del clero. En 1870 llegan al Ecuador las primeras misiones, por pedido del entonces presidente de la República, Gabriel García Moreno. Se ocupan de las capellanías de los hospitales, acompañando a las Hijas de la Caridad. Ya para 1885, los padres lazaristas pasan a regentar los seminarios de Quito y Guayaquil, que antes estaban dirigidos por los padres jesuitas, responsabilidad que la asumieron hasta 1972. Y hoy, que se celebra a San Vicente de Paúl, les quiero dar a conocer la vida de uno de sus notables hijos que vivió en Ecuador por 39 años, y mucha de su obra la podemos apreciar en el anonimato, que vamos a descubrir en este video. Vino al mundo el 17 de diciembre de 1869, en Colonia, Alemania. Su padre, Alberto, que era un sastre, había sido protestante pero se volvió católico practicante a los 20 años, el cual se casó con Elena Kleins, y de este matrimonio nacieron 5 hijos. Todos ellos abrazaron la vida religiosa. Las 3 mujeres se hicieron hijas de la caridad y los 2 varones sacerdotes. Pedro Huberto Brüning desde niño solía ayudar en la misa de la capilla de los lazaristas y con su hermano estudiaron en secreto hasta que a sus 24 años inició su caminar en la vida de los religiosos de la Congregación de la Misión. Tras 6 años de intenso estudio en las ramas filosófico-teológicas, recibe el sacerdocio en París el 27 de mayo de 1899. Unos días breves en su tierra de vacaciones, se embarca después en Burdeos, Francia, hacia Ecuador, que se convertirá en su segunda patria, como él lo decía afectuosamente, a estas tierras meridionales, donde llegaría el 27 de octubre del mismo año. Después de cumplir 5 años, sus superiores le nombran profesor de teología dogmática, oratoria sagrada y arquitectura en el Seminario Mayor San José de Quito, cátedras que las dará hasta el final de sus días, gracias a los valiosos testimonios de sus discípulos que afirman que tenía una gran capacidad intelectual sintético-analítica, que era de carácter emprendedor, organizador, minucioso y disciplinado. Sin descuidar su misión de formador, se dedicó también a su labor de arquitecto, sobre todo en los periodos de vacaciones, recorriendo los complicados caminos de la sierra ecuatoriana. Arte, diseño y arquitectura en el Ecuador, la obra del padre Pedro Brüning, 1899-1938, libro que vio la luz en 1994, da a conocer su trabajo. Pero hay que resaltar que el padre Brüning era poco conocido en el área arquitectónica. Se cree que esto se debe al carácter lazarista que dominaba su personalidad. Es por eso que muchas de las construcciones realizadas por el padre ni siquiera lleven una placa que identifique su autoría. Por eso, en la tesis titulada La arquitectura religiosa en el Quito moderno, el caso del padre Pedro Brüning, de autoría de Micaela Corral y Sofía Polo, menciona: el único que ha aportado a su historia con el historicismo neorrománico, transición, y con el historicismo ecléctico neogótico, el padre Pedro tenía como característica personal el proyectar su personalidad en sus obras, y además se adaptaba a la época, a la concepción ecléptica, a las condiciones sociales, métodos y técnicas de construcción, y sobre todo refleja en ellas un proceso evolutivo propio.
Ahora les invito al recorrido visual de las obras del ilustre sacerdote vicentino. La iglesia de San Roque, la de San Felipe en La Tacunga, la de la Magdalena, la de Santa Clara, la de la Esperanza en Tabacundo, Nayón, el Quinche, la capilla del cementerio de San Diego, Conocoto, la medalla milagrosa en Ambato, la de San Miguelito de Píllaro, la antigua iglesia matriz de Ambato, la torre de la Catedral de Quito, el santuario de Agua Santa en Baños, la iglesia antigua de Pelileo, la capilla de Nuestra Señora de la Escalera dentro del convento de Santo Domingo, la de Quizapinche en Ambato, la de San Sebastián, la de Santa Teresita en Ambato, la de San Luis en Riobamba, la capilla de San Francisco de Sales en Alausí, la iglesia del Buen Pastor, la iglesia de San José de Minas, la iglesia de San Antonio de Pichincha en la mitad del mundo, la iglesia de Pomasqui, la capilla de la Providencia, ubicada en el barrio de La Colina, la capilla de San José del Colegio Santa Marianita de Jesús aquí en Quito, el Carmen Alto, la iglesia de Cayambe, la iglesia matriz de Machachi, la iglesia de Saquicilí, la capilla del antiguo hospital de La Tacunga, la capilla del Colegio de Marianitas de Guaranda, la iglesia de Sicalpa en Riobamba, la iglesia de San Pablo de Imbabura, la iglesia del Ángel en Tulcán, la iglesia matriz de Tulcán, la capilla del Hospital de Tulcán, la iglesia de Santo Domingo en Loja, la iglesia de Alamor, la iglesia de Chaguarpamba en Loja, la capilla de la Hacienda de Porotoj en Huachalá en Cayambe, la iglesia de Aloaj, la capilla de los Padres Franciscanos en Sangolquí, la iglesia de Puéllaro, la capilla de Chaupicruz en Quito, la iglesia de Sangolquí, la iglesia de Yaruquí, la iglesia de Malchinguí, la iglesia de Amaguaña, la iglesia de Cusubamba, la iglesia de Cusubamba Alto, la iglesia de San Sebastián en La Tacunga, la iglesia de la Merced en La Tacunga, la iglesia matriz de La Tacunga, la iglesia de Poaló en La Tacunga, la iglesia de Mulalillo, la iglesia del Señor del Cuicuano en Guaitacama, la iglesia de Nuestra Señora de la Paña en Pungalá, la iglesia de la Merced en Ambato, la iglesia de Pasa, la iglesia de Quero en La Tacunga, la iglesia de Pilahuín en Ambato, la catedral de Guaranda, la catedral de San Pedro en Riobamba, la iglesia de los Carmelitas en Riobamba, la iglesia de Guamote, la iglesia votiva de los Sagrados Corazones de Jesús en Azogues, la iglesia de la Virgen Dolorosa en Riobamba, la catedral de Loja, el santuario de Nuestra Señora del Cisne, la iglesia del Pindal en Alamor, el antiguo seminario menor de Riobamba, la casa parroquial del Quinche, los Sagrados Corazones de Rumipamba, el colegio de Betlemitas en Ibarra, la casa parroquial en Saquicilí, la portada de entrada del cementerio de San Diego de Quito y el Inmaculado Corazón de María, la capilla que está al lado de la Basílica del Voto Nacional en Quito. Ahora que conocen una parte de su gran obra, debemos descubrir que en su trayectoria llegó también a ocupar la Cátedra de Arquitectura de la Escuela de Bellas Artes de Quito en 1913, durante algún tiempo, tras la muerte de Giacomo Radiconcini, su director y fundador. Desde su venida al seminario hasta su muerte, se distinguió siempre por su inquebrantable fidelidad a los ejercicios piadosos, la meditación diaria, el rosario, la lectura espiritual y su cotidiana visita al Santísimo Sacramento. Llamaba la atención de todo lo que era su conducta edificante con que celebraba la Santa Misa, la cual siempre iba precedida de la debida preparación y seguida por lo menos de un cuarto de hora de acción de gracias.
De nadie era desconocido el amor que el padre Brüning tenía a la Virgen Santísima. Hablaba de ella con ternura filial y cuidaba de la gruta de la Madre Dolorosa con gran cariño. Todos los actos de su vida fueron inspirados por el amor a la Iglesia y al seminario, y trató de difundir estos sentimientos en sus alumnos. Alfonso Ceballos en su obra dice que Brüning dedicó a la arquitectura enorme esfuerzo, quizás sobrehumanas fuerzas, pero hay que considerar la época en la que él vivió y las condiciones de aquel entonces en nuestro país. Tener que viajar con toda clase de incomodidades por los caminos y lugares más recónditos del Ecuador, como los que hemos mencionado, controlar, dirigir y muchas veces hacer y realizar con sus propias manos, desde las plantillas de la pintura, las matrices de los detalles arquitectónicos, hasta los replanteos en el terreno, dedicar horas de horas a concebir y realizar planos pormenorizados de tantas obras de diferente naturaleza. Todo esto demuestra que estamos ante una personalidad muy especial. En esta misma obra se logró contabilizar la obra del diseño de padre Brüning, llegando a la conclusión de que existen más de 200 piezas realizadas por él, utilizadas en diferentes iglesias a nivel nacional. Brüning, gran conocedor de la técnica constructiva, procuró adaptarse a muchas de las condiciones y limitaciones técnicas del país, y siempre pensó en futuro, pues nunca descartaba los peligros de la zona sísmica en la que se encuentra el Ecuador. Empleaba la piedra pómez en las construcciones de bóvedas y cúpulas y construía bóvedas de quincha y de camones. Al mismo tiempo logró acoplarse a las condiciones sociales del país y a las características de la iglesia en este, para poder llevar adelante la realización de sus obras de arquitectura. Por su gran aporte, la iglesia le dio 3 tipos de homenaje. El primero, que después de un terremoto en 1868 la torre del campanario de la catedral se derrumbó, lo que obligó a una 4ª reconstrucción. El proyecto para la nueva torre fue del padre Pedro Brüning, quien diseñó un remate en estilo neoclásico con un particular remate decorado, inspirado en los cascos de los soldados del ejército prusiano. La reconstrucción de esta fase de la torre se completó en 1930. Monseñor Manuel Polit Lazo, arzobispo de Quito en ese entonces, bautizó a la torre como su constructor. También meses después fue nombrado arquitecto arquidiocesano, razón por la cual por sus manos pasaban todo tipo de obras arquitectónicas realizadas por otros arquitectos religiosos o civiles, los cuales siempre encontraron su apoyo y consejo oportunos para llevar a feliz término las más pequeñas de las obras. Y como último, Monseñor Carlos María de la Torre le nombró en 1937 canónigo honorario con derecho a llevar el título de Monseñor, lo cual él pedía que no se lo llame así. Su laboriosidad no conocía descanso, que por eso su salud se resintió, hasta que se le tuvo que llevar al Hospital Eugenio Espejo, donde partió a la eternidad el 10 de marzo de 1938, a la edad de 68 años. Queremos cerrar este video con el escrito en memoria del padre Pedro Brüning, realizado por el sacerdote Luis Carvajal, titulado In Memoriam. La quieta paz de los sepulcros quiso, para dormir el sueño de la muerte. De la faz de Jesús el dulce hechizo le atrajo para sí. Qué hermosa suerte. Si morir es vencer, solo es preciso los grillos desatar que se unen fuerte. Para arriba volar el ave se hizo, para con Dios vivir se hizo la muerte. Muriendo tú triunfaste, fue la aurora, tu muerte de la vida. Sin encantos fue para ti la tierra, nadie ignora. Si tú has muerto, mi Padre, como tantos, que es la tierra, la patria del que llora, y es el cielo la patria de los santos. Luis
Carvajal, sacerdote, Ibarra, 31 de marzo de 1938. No olvides compartir este video en tus redes sociales y dejar tus comentarios. Con paso firme hoy, llegaremos lejos mañana. Hasta una próxima ocasión, Dios mediante.